Hola, soy Carlos. Y yo, Sebastián, Somos amigos, y también compañeros de camino. claro, en los que nos hemos encontrado, Pero más que nada, nos gusta conversar de filosofía, psicología y espiritualidad. del ser y de la vida. Llamémoslo hablar del elefante. ¿Cuál es tu versión del elefante? Nosotros compartiremos las nuestras. Bienvenidos a Describiendo al Elefante. El no hacer en una sociedad del hacer. Ese es el tema que hemos escogido para hoy y que creo que es muy pertinente no solamente en nuestras vidas actuales, Carlos y mía, digamos, un tema bien interesante, sino como un análisis de también lo que está pasando en el contexto. Así que esto también nace de una reflexión que yo estaba haciendo de haberme dado un tiempo para descansar, porque me sentía un poco mal físicamente y claro, surgió esta reflexión de cuando uno se da ese permiso o por ahí no hace alguna actividad, cómo estamos, ¿no? Y qué es lo que nos va pasando. Así que ese va a ser el tema que vamos a ir conversando hoy, ¿no, Carlos? Así es, ¿cómo estás, Sebi? ¿Qué tal? Eh, sí, me parece un tema interesante y claro, yo ahora que estoy viviendo en San Francisco, y digamos, ya voy unos 3 años aquí en Estados Unidos, viviendo un poco más continuo, y me doy cuenta cómo la cultura del hacer en este país es, está multiplicada por mucho que la cultura del hacer en Bolivia, y eso que la cultura del hacer en Bolivia ya es grande, ¿no? Entonces es como un tema que me parece interesante explorar y ver qué nos pasa cuando no hacemos o cuando tenemos la ausencia de una actividad. Y así me gustaría definirlo como que el no hacer, para mí, o sea, lo que yo estoy entendiendo hoy, es la ausencia de una actividad. Ujú. No sé si eso es lo que tú estás entendiendo por el no hacer o quisieras como aportar con otra definición. No, es tal cual, me parece que es bien concreto, ¿no? Y creo que eso es exactamente lo que yo también he ido experimentando en el sentido de cuando yo no tengo una actividad planificada, especialmente, por lo general lo que a mí a veces me pasa es que, o sea, me empiezo a veces a sentir varias cosas, ¿no? En principio, así como que debería estar haciendo algo. Es como la ausencia de actividad a mí me despierta por ahí esto que tú dices que pasa allá en Estados Unidos o acá, como es una voz que me dice, ¿por qué no estás haciendo algo? Deberías estar, ¿no? Y ahí surge esta parte que creo que no siempre me hace bien, porque me doy cuenta que cuando yo descanso, que cuando por ahí en una ausencia de actividad me permito, no sé, bajar el ritmo, estar más tranquilo y permitir que algo surja, me siento mucho mejor. O sea, eso es un poco lo que me pasa a mí. Sí. A mí, lo que a mí me pasa, o lo que me doy cuenta, es de que yo he tenido como una transformación o he llegado a sentir cosas muy distintas en diferentes etapas de mi vida. Yo me acuerdo que cuando yo era más chico, era imposible que yo pueda estar en algún lugar sin hacer nada. O sea, el rato que no tenía nada que hacer era como más o menos ver, o bueno, a quién puedo llamar y llamar. Y si no era llamar a alguien, era, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, algo tenía que estar haciendo. O sea, era imposible estar sentado, no sé, escuchando, inclusive escuchando música. Y ese es un concepto interesante. El escuchar música es una actividad, es hacer, o lo puedes considerar no hacer. Pero y me gustaría como que abrir ese tema porque me parece interesante, porque a veces inclusive poner música o leer un libro o algo ya se convierte en un espacio del no hacer, en un hacer,
¿Y qué pasa cuando realmente no haces nada, ¿no? Entonces, bueno, yo te decía, de chico no podía. Creo que con el tiempo he ido desarrollando más una capacidad de poder em, estar, más aún sigo sintiendo esa dificultad y ese impulso de querer hacer algo o sentir que algo está mal cuando no estoy haciendo algo. Mm. Bueno, a esto yo lo quisiera complementar a lo que decías de Estados Unidos, Carlos, que he leído un libro que se llama Time Smart y habla sobre este concepto del tiempo y que dice que nosotros hoy en día tenemos más tiempo, por ejemplo, porque antes no teníamos lavadoras, entonces teníamos que lavar las cosas a mano y que aún teniendo más tiempo disponible, sentimos que tenemos menos tiempo, ¿no? Y creo que esto en algún momento puede ser bien interesante porque sentimos que tenemos menos tiempo porque es como que quisiéramos hacer más cosas, ¿no? O sea, no es que nos han quitado el tiempo, nos los han dado, pero a veces queremos hacer más cosas. Y cuando hablas de esto de si escuchar música es una actividad o no, a mí algo que me surgía es, lo que a mí me pasa es, cuando yo planifico una actividad, por ejemplo, ya, yo planifico ir a manejar bicicleta, que es algo que yo disfruto mucho. Y, por ejemplo, está lloviendo y no puedo salir a manejar bicicleta, ¿no? Cuando me cambian los planes de la actividad que yo tenía, digamos, en mente, para mí ahí es donde yo entro en este espacio de me quitaron esta actividad, ¿no? Y ahí por lo general lo que me surge en principio es una cierta frustración, porque es como mi mente ya se había como, no sé, se había mentalizado de que yo iba a hacer algo que disfruto y que, claro, lo que me pasa es aparte de esta frustración es como que entro en un espacio de querer llenar ese tiempo, ¿no? O sea, y con algo nuevo, es como siento un pequeño vacío cuando me cambian o la vida me abre un espacio y ya no puedo hacer la actividad planificada, ¿no? Entonces, eso es algo que me pasa a mí y la verdad es algo que estoy también tratando de aprender cómo manejar. Claro, yo dividiría eso en dos cosas distintas. Uno es la frustración a un plan que es, digamos, a una expectativa que no se cumple. Y la otra es qué pasa con el tiempo, ¿no? O sea, qué pasa ahora que una vez, bueno, la frustración evidentemente es el resultado de que la expectativa no se ha dado. Luego viene ya el tema de, ahora qué hago con mi tiempo, ¿no? ¿Mm? Pero yo lo dividiría porque la frustración está en función a la expectativa y no en función al tiempo libre. ¿Es lo que entiendo? Sí, sí, sí. O sea, bueno, es interesante, ¿no? La frustración es algo normal, pero volviendo a este concepto de la ausencia de actividad, ¿no? O sea, si lo ponemos en un contexto del trabajo, ¿no? Que es algo que a mí me pasa. A veces, entre una reunión y otra, es como que se me abre un espacio de tiempo, ¿no? O de que no necesariamente tengo una actividad que hacer. Y sí reconozco que a veces es como que siento una necesidad de tener que llenar ese espacio, ¿no? O sea, es como volviendo a esto de qué es lo que por lo menos a mí me pasa, es que me es difícil tener una ausencia de actividad. Es como que tengo el chip de que tengo que estar llenando el tiempo, ¿no? Y por ahí esto que me traes es, porque tengo ese chip, cuando no estoy haciendo algo o por ahí se me cambia el plan, lo que primero surge es la frustración. Cuando si en algún momento yo estuviese más flexible, más abierto, más, no sé, o sea, abierto a que las cosas vayan cambiando, por ahí no sentiría esta frustración, porque estaría más abierto a lo que va surgiendo en el momento presente. O sea, ahora que lo estamos conversando, sí me surge esto de a veces cuánto estoy en el momento presente o cuánto estoy en el momento de lo que a mí me gustaría que sea el presente, ¿no? Algo así como me surge ahora que hablamos. Sí. Y me recuerda también a, bueno, tú y yo hemos hecho una cosa que se llama la búsqueda de visión. Ujú. Y en la búsqueda de visión, para los que no conocen, es una tradición
de los indígenas de América del Norte. Y una de las, o sea, lo que se hace, se va a la montaña, uno se instala por un par de días en un espacio muy pequeño de la montaña sin hacer nada. Y para hacer la búsqueda de visión no puedes llevar nada para escribir, nada para escuchar, eh, nada para hacer. Ahí sí que estás parado en la montaña sin hacer nada. Y para mí esa es como que la definición muy perfecta del no hacer, ¿no? Porque inclusive para mí, cuando no tengo nada que hacer y pongo música o me pongo a leer un libro o me pongo a hacer algo, siento que de alguna manera estoy tratando de llenar ese espacio de estar conmigo, estar solo, estar sin hacer nada. ¿Qué opinas de la búsqueda? Porque en la búsqueda de visión creo que es un ejemplo bien específico de lo que es no hacer. Bueno, yo creo que, digamos, recordando esto de la búsqueda de visión, lo que me impresiona es cómo tenemos que crear condiciones para no hacer, ¿no? Es esto que Ujú. hablábamos también del sabbat, ¿no? Que es como es un momento que tiene reglas para no hacer, ¿no? Y eso es lo primero que me surge, es como un análisis de a qué hemos llegado como sociedad, si lo podemos ir reflexionando, ¿no? Que estamos tanto en el hacer que tenemos que de alguna forma como separarnos, poner, ¿no? O sea, ponernos estas reglas por esta dificultad de soltar el hacer en el día cotidiano, ¿no? O sea, eso es lo primero que me surge, ¿no? Pero lo segundo es que, ahora que lo mencionaste, o sea, me trajo unos lindos recuerdos, ¿no? Me trajo como, aparte de que uno está en la naturaleza y que está como muy en un lugar que por lo general es muy lindo, ¿no? En este caso donde nos tocó hacerlo, ¿te acuerdas que hablo ahí por Charazani? Ujú. Eh, Creo que realmente, si yo me pongo a pensar qué es lo que yo hacía en ese no hacer, por ejemplo, yo ahí trataba de hacer unos mantras. Me acuerdo que igual, no teniendo nada que hacer, leyendo todo eso, la actividad mental seguía muy en pensar, o sea, estaba pensando muchísimo sobre el futuro, el pasado, recordando, y ahora que lo estamos hablando, es como, me doy cuenta también cómo el hacer está en los pensamientos, ¿no? O sea, como, y yo que es lo que a veces trataba de hacer en esa inactividad, digamos, por ahí de no escuchar música o no leer, sí trataba de aquietar un poco mi mente, ¿no? O sea, me acuerdo que hacía repeticiones de mantras, o sea, hacía el rosario y trataba de hacer algo porque estoy muy acostumbrado a que mi mente también esté en una actividad de hacer, ¿no? No sé si te pasaba algo a ti así. Sí, me pasaba algo así y ahora que lo dices es como que, claro, son 24, digamos, son muchos días, pero son 24 horas en un día y tienen que pasar esas 20, es como que tienen que pasar esas 24 horas, ¿no? Porque Ah, no, estar dentro de las 24 horas es sin hacer nada, es como difícil. ajá, Entonces, ¿cómo hago para que pasen estos 24 horas y ya estoy al próximo día, ¿no? ajá, No, ajá. es súper interesante esto que dices y al mismo tiempo cuando estoy diciendo esto me surge como cuando alguien está haciendo, cuando estás haciendo algo que es divertido o algo que te guste o algo que, no sé, que te entretiene, el tiempo pasa rápido. Es como que no hay suficiente tiempo Ujú. para esa actividad. Y cuando es algo que te aburre o no hay o un no hacer, el tiempo se alarga. Entonces es como que esas 24 horas sin hacer nada ya no resultan ser 24 horas desde la perspectiva de estar ahí, es como 100 horas, ¿no? Entonces me parece súper interesante esto de cómo ocupamos nuestro tiempo para que el tiempo pase. Mm. Sí, y digamos, yo aquí quisiera traer esto que lo estamos relacionando al tiempo, pero un poco lo hablábamos también cuando charlábamos hace un tiempo, esto de cómo honrar este espacio de inactividad. O sea, esa es una reflexión que a mí me surge también porque creo que, o sea, no voy a hablar por otras personas, pero
Y yo en mi vida sí quisiera honrar un poco más o sea, y permitirme más tiempo de inactividad, porque creo que es sano. O sea, yo lo veo en mi cuerpo, lo veo en mi mente, lo veo en diferentes aspectos de mi vida. O sea, me surgen ideas o cosas que antes no estaban cuando a veces trato de propiciar estos espacios, ¿no? O sea, como, digamos, es algo digamos, ahora que lo estamos hablando y que a mí me gustaría, digamos, ponerlo más presente en mi vida, ¿no? Permitirme como honrar y darle más espacio a la inactividad consciente, digamos, ¿no? Eso es algo que me surge también ahora que lo estamos hablando. Sí, definitivamente considero que es algo también para mí aspirar a mayor tiempo solo o mayor tiempo en inactividad, porque no necesariamente solo, y eso es Ujú. algo que me surge ahorita, digamos, a veces estoy con alguien, por decirte, invito a alguien a mi casa o alguien está en mi casa y estamos sentados, digamos, sin prender la televisión o sin hacer nada, teóricamente, inclusive sin conversación y yo me empiezo a poner nervioso, o sea, me empiezo a dar ansiedad, es como que, pucha, ¿qué podemos hacer para que sea divertido? Porque siento que la otra persona se va a aburrir si no estoy proponiendo algo que hacer, ¿no? Entonces tengo que estar así como que pensando en qué hacer o me empiezo a preocupar, así como te digo, ¿no? O sea, pucha, soy aburrido o la otra persona se va a querer ir y me empiezo a preocupar también por el no hacer del otro. Y mira qué curioso cuando dijiste esto de pensar en qué hacer. A mí me viene un cuento bien interesante que habían dos monjes que estaban en un monasterio mirando una bandera, ¿ya? Y uno le decía al otro, el viento es el que mueve la bandera". Y el otro decía, no, es la bandera que se mueve, o sea, la tela de la bandera que se mueve con el viento. Entonces llega el maestro y le dice, no es la tela y ni es el viento el que se está moviendo, es tu mente la que lo está moviendo, ¿no? Y me parece bien interesante esto, Carlos, en esto o sea, ¿por qué traigo? Porque esto de la mente, de estar pensando constantemente qué es lo que hacemos cuando no estamos en actividad, es para mí uno de los desafíos más grandes. O sea, me doy cuenta ahora que hablamos de que muchas veces creo que es mi propia mente la que no me permite estar tranquilo cuando estoy en inactividad. O sea, son mis pensamientos, el estar pensando lo que debería hacer, esto que decías, ¿y qué pasa si se aburre esta persona? ¿O qué pasa si yo tengo un espacio ahí, pero es mi mente la que no me está permitiendo por ahí disfrutar de que tengo 40 minutos entre una reunión y otra, o bueno, me cancelaron un café con un amigo y tengo un espacio para por ahí disfrutar de un buen libro y me doy cuenta, por lo menos ahora, que mucho tiene que ver con mis pensamientos y con estos deberías que yo tengo en la mente que no me permiten disfrutar este tiempo de inactividad. No sé cómo te pasa a ti. Em, yo creo que también o sea, concuerdo contigo con el tema, digamos, de que es mucho la mente, ¿no? Es como que nosotros estamos condicionados, o yo estoy condicionado para tener que ser productivo o tener que estar haciendo algo en todo momento. Y cuando no hago algo, obviamente se rompe el esquema. Mm, Ahora, no sé, yo creo que, que en el fondo, inclusive cuando tratamos de meditar o meditamos o nos sentamos, estamos, ¿cuál es la idea de de la meditación? O sea, me imagino que hay muchas definiciones, pero muchas personas te van a decir que es como que el sentarse y no hacer, ¿no? Bueno. Ya, no quiero entrar a técnicas o metodologías de la meditación, pero sí, es como que el no hacer. ¿Pero qué? Tenemos que planificar la actividad, decir, bueno, voy a estar una hora hoy día sentado, no haciendo,
pero tengo que planificarlo y tengo que priorizarlo. Y creo que tal vez ese es un primer paso, ahora que lo pienso, es como que, qué interesante, ¿no? Tal vez el poder plantearte ese espacio es una forma de comenzar a no hacer. Totalmente de acuerdo, Carlos. Hasta incluso yo he leído algunas cosas en el trabajo que cuando nosotros ponemos espacios así en la agenda, digamos, de no hacer, nos ayuda a ser mucho más creativos. O sea, ese espacio vacío que a veces lo vemos como malo, entre comillas, a la larga es muy bueno, ¿no? Y creo que esperar a que surja espontánea esta conexión con el no hacer en una cultura del super hacer, no es real. Entonces yo creo que planificarnos a la semana media hora, 20 minutos de no hacer o de inactividad y ver qué surge, porque ahí está la segunda parte, como decías tú, o lo que me pasa a mí, es como por ahí empiezo a reconocer mi ansiedad, o sea, no sé, hay tantas cosas que tapo con el hacer que cuando tengo media hora por ahí surgen recuerdos o tengo que empezar a ver ciertas cosas que no quiero ver y creo que el segundo paso sería también permitir que eso surja y no tenerle miedo. O sea, eso se va a ir, yo creo que limpiando también en el proceso, ¿no? O sea, yo creo que a veces tapamos mucho con el hacer. O cómo lo ves tú? Sí, 100%. Primero, me ha hecho recuerdo lo que estabas contando, esto de darle tiempo como que ir como nutriendo el espacio Mm. del no hacer. Hay un proverbio chino que dice, ¿no? Si no tienes una hora para meditar, tienes que meditar 2 horas. O sea, si no tienes una hora de meditar por día, tienes que meditar 2 horas por día. Ujú, Que me parece súper interesante el concepto. Y sí, yo creo que definitivamente el hacer muchas veces es un mecanismo para evitar otras cosas, ¿no? A veces el no hacer, como tú dices, ¿no? A veces se convierte en mirarse al espejo, en, en, en darte cuenta qué son las cosas que te están incomodando. Y creo que como cualquier espacio que hay entre, digamos, si tú recibes una información por decirte, si alguien, darte un ejemplo, alguien te agrede de alguna manera y tú te das 2, 3 segundos de silencio pe- para reaccionar o accionar, tu reacción puede ser muy distinta a la inmediata, ¿no? Y creo que surge lo mismo con en el tiempo, en el no hacer. ujú, Cuando, cuando no haces, creo que tus acciones, cuando ya te pones a hacer algo, pueden tener como más, casi más sabiduría ujú, eh, ¿no? Como más enraizadas. ujú. Sí, yo creo que en ese sentido me acuerdo que también tú me contabas de alguna persona que bloqueaba ciertos espacios de tiempo para, o sea, porque para ella misma, ¿no? O sea, porque aprendió a priorizar en el tiempo este no entregarse a este hacer frenético y darse cuenta de que esto le ayudaba un montón, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante porque también es realmente darle prioridad a esa parte nuestra que por ahí nos va a mostrar algo más profundo, ¿no? De nosotros mismos. O sea, es como, pero hay algo que por lo menos yo veo que me cuesta a mí es también, pucha, no, si digo que no, me puedo estar perdiendo de algo, ¿no? En una actividad, en una serie, es a veces no tener esta confianza en decir, no, está bien, este espacio que yo le voy a dedicar al no hacer, a la inactividad, a la larga me va a terminar de conectar conmigo, ¿no? O sea, porque ahí no hay otro espacio, o sea, cuando estás en una inactividad y estás solo o estás con alguien, estás muy expuesto a ti mismo, porque ahí estás tú, ¿no? Y ahora que te hablo, escuchándolo, es como me doy cuenta de más necesidad de esto en mi vida, ¿no? O sea, creo que hablamos mucho de conectar con uno mismo, ¿no? Autoconocimiento.
Y creo que uno de los caminos para un autoconocimiento más profundo es esto de darnos tiempo de inactividad y ver qué surge ahí de nosotros, ¿no? O sea, es algo lindo que me está surgiendo ahora mientras vamos conversando. Sí, y también me parece como algo que, que me, que me parece importante como observar es no convertir el no hacer en una exigencia tampoco, ¿no? En una como, ah, no, me voy a privar de hacer esto o de estar con mis amigos porque necesito darme un tiempo para el no hacer. Creo que eso hasta que creo que hasta que no hayan esos momentos de no hacer y no tienes claro a veces qué son las cosas que haces porque quieres o qué haces por obligación o qué haces por exigencia, es difícil priorizar. Mm, Entonces me parece como que es importante priorizar, o sea, darte también ese permiso de, de hacer y de no hacer y mientras más te conectas contigo mismo, puedes elegir, pero con una elección más natural. No ujú. sé si eso hace sentido. Totalmente. Y bueno, para ir cerrando un poco el tema de hoy, Carlos, ¿qué es lo que más te llevas? eh, A mí me gusta mucho el concepto de esto, o sea, me quedo con esta pregunta que tú hacías, de qué pasa con el, el hacer para no conectar, para no mirar, para para no sentir la incomodidad de lo que realmente puede estar incomodando y convertir el hacer en una distracción. mm, sí, bueno, a ver, yo me llevo también, o sea, relacionado a esto es como una pregunta más en la sociedad, ¿no? O sea, si nuestra sociedad no estuviese tan enfocada en el hacer, ¿no? Y nos diésemos más tiempo de no hacer como sociedad, es como quiénes seríamos, ¿no? Así como, ¿qué cambiaría en nuestra forma de relacionarnos? Es como algo un poquito más filosófico que me surge ahorita de cómo sería, ¿no? Una sociedad por ahí que acepta la inactividad, que la honra, que le da el espacio y que por ahí, como decías tú, ¿no? No tapa tantas cosas que por ahí podría ser mejor así como que mirarlas y trabajarlas, ¿no? Así que, bueno, yo eso es lo que me llevo y me ha gustado mucho hoy conversar contigo, Carlos, y bueno, pues nos vemos la siguiente. Igual, dale, gracias.